Buenos días a todos. Hoy hemos venido aquí a celebrar también este culto y a la presentación de mi hijo. Me alegro que hayamos sido algunos puntuales, no todos lo hemos sido. La puntualidad es una característica muy apreciada en las personas. Imaginaros si ahora nosotros hubiéramos llegado con el bebé, sería un poco raro. La puntualidad es una analogía también del Evangelio. Algunos tardan en llegar, pero llegan. A lo mejor han estado toda su vida sin el Señor y al final de su vida, a los 70, 80 años, han creído en el Señor y han llegado. Hay otros que por desgracia no llegan. Hay muchas personas que ya no están con nosotros y el tiempo se les ha cumplido para ellos, no han llegado. Y hay otros que están en hora, que han llegado. Hoy nosotros los hermanos que estamos aquí en la Iglesia del Olivo, muchos hemos llegado a creer en Cristo a tiempo. Y si tú aquí todavía no has creído en Cristo, todavía estás a tiempo de hacerlo. Todavía estás puntual a la cita que Cristo te invita. El texto que vamos a leer hoy es Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, pero ¿qué tiempo habla? No se está refiriendo al tiempo de nuestras agujas de reloj que marcan. Los griegos eran muy listos y podían diferenciar palabras para describir el mismo tiempo. Es el tiempo, no es el tiempo de Cronos que tenemos nosotros hoy en día para describir el tiempo. Está hablando de Kairos, un tiempo designado de Dios, un tiempo adecuado. La primera venida de Cristo es el tiempo Kairos, el momento perfecto, donde la salvación estaba al alcance de la mano para todos aquellos que venían a Él. Ese es el momento. Hoy es el momento. Hoy es Kairos. Hoy la primera venida de Cristo todavía está vigente y la salvación está vigente para todos aquellos que quieran venir a Él. Fijaros cómo Dios hace todas las cosas. Él preparó el camino de su Hijo, poniendo todos los acontecimientos mundiales en orden, controlando todos los eventos y todas las circunstancias. Cuando les mandó a los apóstoles ir a predicar a Samaria y a todos los rincones de la tierra, lo pudieron hacer. Iban por todo el imperio romano y podían predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque había habido una pax romana, la paz romana, y tenían libre movimiento por el imperio. Eso no lo podían hacer, por ejemplo, en la Europa medieval, en la Alemania de Lutero. Por eso Lutero también pudo enfrentarse al rey Carlos de España, porque el príncipe de Maguncia pudo defenderlo porque eran casi como ciudades-estado. Eso es lo que hace Dios. Dios prepara el camino. Todo lo que ocurrió en todos los momentos ayudaron para que los apóstoles, una vez les encomendara el predicar el Evangelio, lo pudiera hacer. Dios conoce la naturaleza, el alcance y la enfermedad del pecado. Y solo Él sabe cómo actuar en su providencia para llevarnos a la fe. ¿Qué circunstancias han ayudado para que tú hoy vengas a Cristo? Para que tú hoy vengas a escuchar esta palabra. ¿O qué cosas han ocurrido para que hayas creído en el Evangelio? A lo mejor has creído en el Evangelio porque han acontecido muertes de seres queridos, porque han acontecido enfermedades y has venido a Cristo, o porque personas han predicado el Evangelio simplemente paseando por la calle y los has escuchado. Eso no es casualidad, es el tiempo, es Kairos, es la salvación que te viene hoy llamando a la puerta. También Dios cumplió las promesas, preparó el camino para su Hijo, propuso cada detalle desde el Antiguo Testamento de cómo sería su vida, su muerte y su resurrección.
Por ejemplo, leemos en Isaías, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta es una profecía que está cumplida en Juan el Bautista, el que fue el precursor del arrepentimiento y el Evangelio que después predicó Jesús. Pero todavía hay más. Podemos ver en Zacarías, Antiguo Testamento, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No suena de nada. Es la entrada triunfal a Jerusalén cuando le ponen las ramas de olivo. Y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Y sabéis qué dice Juan, Nuevo Testamento? Que venía sentado sobre un pollino. Se nos dice en los Salmos que iba a ser traicionado por un amigo, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, en el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Os suena de algo? Es Judas. Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. La traición de Judas no era casualidad, estaba también ordenada y preparada por Dios. Incluso estaba preparada que fueran vendidos por 30 piezas de plata. Otra vez Zacarías, Antiguo Testamento, dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Es el Evangelio después en Mateo. Pero también dice la de resurrección, fijaros, que es lo más importante. Otra vez, los Salmos, los libros más antiguos de la Biblia. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo cumple en Mateo. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Dios prepara camino para su Hijo, pero también prepara camino para los creyentes y cumple sus promesas. Yo sé que tengo una herencia en el cielo, porque me lo dice el Señor. Fijaros, Él está preparando camino en el cielo para nosotros. Otra vez en la Biblia: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Puedo decir confiadamente, entonces, que Jehová es mi pastor, que nada me faltará, que en delicados pastos me hará descansar. Y lo puedo hacer porque Jehová es mi pastor. Es el pastor que muere por todos. Es el pastor que muere por todos. Pero las ovejas solo son del pastor. Las ovejas son aquellas que creen en el pastor. La obra de Cristo es suficiente para todos. Es suficiente para todos. Pero solamente es eficaz para que aquellos que tienen fe en el Señor. A menos de que Él sea mi pastor, el resto del Salmo, si no es mi pastor, no es para mí. Por tanto, Él es mío y yo soy suyo. Y si soy suyo, tengo todo en Él. Cristo ofrece a sus oyentes un lugar en el reino de la salvación, del perdón y de la redención, pero con una condición: si se arrepentían de sus pecados y creían en Él como Señor y Salvador. Dios es siempre puntual. Él guarda su tiempo, kairos,
que no es el de nuestros relojes, Cronos. Y hoy es el tiempo, Kairos, de tu salvación. Dios diseña cada momento para que en un tiempo oportuno, un tiempo Kairos, vengas a Él y lo aceptes a Cristo como Señor. ¿Y por qué os digo esto? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Venir con un corazón sincero y de arrepentimiento para que te perdone tus pecados. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio, hermanos? Para muchos es no haber estudiado una carrera, no hacer esto, no hacer lo otro. Pero en el sentido bíblico de la palabra, el arrepentimiento es una total conversión a Dios. Es un giro de 180 grados. Es reconocer la pecaminosidad del hombre. Es reconocer que tú tienes el castigo que te merecías. Es anhelar verse libre del pecado. Es renunciar al mundo, a la corriente de este mundo. Es tomar la cruz y seguir a Cristo. Y el arrepentimiento es algo continuo, no es algo que se hace una vez y se queda. El arrepentimiento es algo continuo. Y cuando uno tiene un arrepentimiento continuo, puede tener los frutos del Espíritu que dice Mateo 5, un espíritu de mansedumbre, un espíritu de misericordia. Y podemos así entonces creer en el Evangelio. Y creed en el Evangelio. ¿Por qué dice esto Jesús? Se lo está diciendo a los judíos. Le está diciendo, judíos, aquellos profetas que profetizaban sobre aquel que venía de venir, soy yo. Debían de entender que el tiempo del Mesías, el tiempo Kairos, era ahora. Y que para poder entrar en el reino tenían que dar ese giro de 180 grados y creer en las buenas noticias que hablaba y predicaba Jesús. Fijaros una cosa, la fe y el arrepentimiento son las dos caras de una misma moneda. Pero la fe sin arrepentimiento es una falsa profesión. Y el arrepentimiento sin fe es un medio camino. Y denota, por ejemplo, a los judíos se les enseñaba más la predicación por la fe. Era la fe lo que predominaba en la predicación a los judíos. ¿Por qué? El arrepentimiento. A los judíos se les predicaba más el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento verdadero de Dios, pero no de lo que tenían que hacer. Estaban equivocados. Conocían a Dios verdadero, pero estaban equivocados en sus formas. Y a los gentiles, nosotros, se les predicaba más todavía la fe, porque no conocían al Dios verdadero. Todos necesitamos creer para entrar en el reino. Todos necesitamos creer para entrar en el reino. Estar convencidos de que la obra de Cristo es eficaz para todos y que todo el mundo puede venir a Él y ser perdonado. Pero todavía no se ha explicado lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Os pregunto, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias, pero antes de las buenas noticias, las malas. Romanos, como está escrito, no hay justo, no hay ninguno. La paga del pecado es muerte. Muchas personas rechazan las buenas noticias porque no pueden entender el punto de inicio. Rechazan porque no pueden entender el punto de inicio que requiere confesar nuestro pecado. Que no pueden librarse de la atadura del pecado por ellos mismos. Por eso, aquellos que no creen en Dios detienen con injusticia la verdad. Son objetos de la ira de Dios, porque habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican.
Las personas aman su pecado. Las personas aman su pecado. Y la falsa religión nos dice que somos buenos, por ejemplo, que somos capaces de redimirnos, por nosotros mismos, que tenemos una bondad innata y que somos buenos intrínsecamente. Es ahí donde el cristianismo nos dice que somos malos. Yo creo que es la única religión que nos dice que somos malos. Y es ahí donde aquellos que no conocen a Dios tropiezan, porque cada uno piensa que es bueno y el cristianismo te está diciendo que eres malo. La falsa religión puede hacer que hagas el bien de unas maneras muy raras, muy extrañas. Quizás el ascetismo. Con el ascetismo mucha gente piensa que puede llegar al cielo. O hacer la yihad. Ellos piensan que van a llegar al cielo. Que el cielo se consigue con dogmas y siguiendo un lenguaje religioso basado en el logro humano. La falsa religión está basada en el logro humano. El cristianismo está basado en el logro divino. Y es ahí, otra vez, donde el hombre tropieza. Es que el Evangelio de Jesucristo es un logro divino. Y el hombre tropieza porque él quiere ser el capitán de su destino. Quiere ser el capitán de su barco. Quiere redimirse él mismo. Quiere hacer todo y ser el centro de atención. Pero cuando llega el Evangelio de Jesucristo y te dice, cree en mí y serás salvo, no lo puedes hacer. No puedes. Es una llamada a morirse a sí mismo. A quitar el egoísmo de todas las personas, a quitarse el egoísmo de tantas y tantas cosas que tenemos, que la falsa religión te dice lo contrario. La falsa religión es Satanás vestido de religión. La falsa religión es Satanás vestido de religión. El cristianismo es las buenas noticias, pero para entender las buenas noticias tenéis que entender las malas, que todos hemos sido o somos pecadores. Reconoces que tú has sido esta persona, que vives conforme a las obras propias tuyas para hacer salvación. Crees en un Dios lleno de amor, un Dios que salva, pero que es injusto porque salva a quien a ti te plazca. Te crees que eres el juez de todo, que con tu vara de medir la conciencia dices quién es bueno, quién es malo. Ninguna obra de nosotros mismos es buena para poder ser justificados delante de Dios. Solo es la obra en Cristo, en la cruz, derramando su sangre por los pecados, lo que lo puede hacer, la única que te puede justificar. ¿Quieres aceptar a este Jesús? Es fácil. Solo reconoce tu pecado y afirma a Cristo como tu Señor. ¿Dónde y cuándo lo puedo hacer? Ahora mismo. Ahora, como estás sentado con un corazón dispuesto a Cristo y con un entendimiento de lo que es la verdadera pecaminosidad del hombre, acéptalo. No hacen falta manos, no hacen falta saltos, no hacen falta chillidos, solo hace falta que confieses a Jesucristo como Señor. Reconocer que eres un miserable pecador, incapaz de hacer un sacrificio meritorio para la justificación, de ganarse cualquier mérito delante de Dios. Reconocer el sentido de culpa y de saber que Dios es un juez justo, que no pasará por alto tu pecado. Así, un mensaje claro sobre la realidad del pecado. Es un punto de inicio bueno y necesario para que las buenas noticias del Evangelio sean entendidas. Y ahora me preguntaréis, ¿por qué tengo pecado? ¿Por qué tengo pecado si yo soy bueno? Otra vez, Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. Tú también. ¿Por qué tengo pecado?
gracias a Adán, el primer hombre. Adán fue la cabeza representante de la vieja creación, de los no convertidos. Él pecó y como primer hombre nos representó a todos y nosotros seguimos su estela. Imaginaros el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Viene un proyecto de ley y lo firma. Él es el representante de todos los españoles. Todas las acciones que hace él nos repercute. Pues asimismo es Adán con nosotros. En la vieja creación fue el representante y fracasó. Pero tengo que deciros una cosa, no queda ahí, porque ahora es Cristo el representante de la nueva creación. Él hizo una obra y esa obra se puede tener por fe. Adán pecó y la muerte entró en el mundo y vino a ser parte de todos los hombres, porque todos los hombres en él pecaron. ¿Y qué efectos tiene el pecado? ¿Qué efectos tiene el pecado, diréis? Uno de ellos, uno de tantos, es la esclavitud. ¿Que soy esclavo del pecado? Yo no soy esclavo del pecado. Sí que lo eres. El pecado se convierte en un hábito, en una adicción. Un pecado lleva a otro. Fijaros, Abel. Abel se sintió obligado a mentir cuando mató a Caín. Perdón. Ya me he emocionado tanto. Caín se sintió obligado a mentir cuando mató a Abel. ¿Por qué? Porque cuando le preguntó Dios dónde estaba su hermano, tuvo que mentir. Un asesinato y después una mentira. El rey David pensó que era necesario cometer asesinato después de cometer adulterio. Es que lo que la gente no entiende es que el pecado es esclavitud. Es esclavitud. Y ahora el mundo nos dice que la libertad de hacer lo que tú quieras es la verdadera libertad. Pero la libertad que nos da el mundo simplemente es esclavitud del pecado. Es esclavitud del pecado. El pecado tiene tanto control y tanto poder sobre la persona que ésta no puede escapar. Ludopatía, mentiras, fornicación, envidias, son todos estos pecados que tienen en nosotros un poder inimaginable si no estamos en Cristo. ¿Eres totalmente libre o eres esclavo del pecado? ¿Eres totalmente libre o eres esclavo del pecado? Pero es que el dominio del pecado se quiebra con la obra de Cristo en la cruz. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Os voy a decir una cosa, somos esclavos, o bien de Satanás, o bien de Dios. Somos esclavos de Satanás o de Dios. ¿Qué pecado te tiene esclavizado? Ahora pensarás, yo no tengo pecado. Yo no tengo nada, yo soy bueno, yo vivo una vida tranquila. Cualquiera que no sea hijo de Dios practica el pecado. Y ahora me diréis, pero el cristiano peca también. El cristiano peca, pero por supuesto que peca. Por supuesto que peca, pero no vive en pecado. No es su forma de vida. Y ahora otra vez me diréis, pero soy buen esposo, soy buena madre, soy buen padre, no pego a mi mujer, no soy un borracho, cualquier cosa. Pero vivís en pecado, porque no confesáis a Dios que se viola su ley. El cristiano peca y le duele. Va a Dios y pide perdón. Entonces, el cristiano puede pecar, va a Dios
pide perdón y sigue con su misma vida. Otra vez Pablo responde en Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Crees que eres bueno, que eres amable, que eres bondadoso, servicial, que perdonas? Sí, lo puedes hacer. Pero todas esas facultades que ves buenas en tu vida están manchadas por el pecado. Imaginaros un manto blanco. El pecado es esa mancha invisible cuando te manchas al principio, pero que cuando pasa el tiempo se amarillea y se hace más evidente. Y ya lo blanco no es tan blanco, sino que tiene una mancha de pecado. O imaginaros el óxido. El óxido debilita. El óxido se mete por dentro. El óxido destroza lo que pone a su paso. Y el pecado actúa de manera similar. Corroe el espíritu y te aleja de Dios. El pecado es como una deuda, y una deuda con intereses. No es solo una deuda inicial, crea intereses en forma de culpa, de vergüenza y de consecuencias negativas que aumentan con el tiempo. Todos tenemos pecado. Todos tenemos pecado, pero algunos están salvados por la obra de Cristo en la cruz. Pero otros afirman que no tienen pecado o que los suyos no son tan malos, que tienen pecados neutrales. Mira ese sí que es malo, yo no tanto. Proverbios, Antiguo Testamento. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. ¿O sí? Eso solo lo puede decir Cristo. Nuevo Testamento, Juan. ¿Quién de vosotros me inculpa de pecado? Si digo de verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Solo Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo sin pecado, pudo pronunciar estas palabras. No había nadie en el mundo que pudo convencerlo de pecado. No había defecto alguno en su carácter. Era perfecto en sus caminos. Solo hablaba palabras de verdad, pero no le creían. Si alguien verdaderamente ama a Dios, oirá y obedecerá las palabras de Dios. Los judíos, por su rechazo, demostraban que no pertenecían a Dios. Los judíos eran hijos físicos de Abraham porque estaban circuncidados. Iban a la sinagoga, pero no conocían a Dios, porque no lo amaban y no lo creían a Él como la verdad. Yo creo en Dios, pero no lo amo, no lo adoro. Permítame decir que no puede haber hijos de Dios donde no hay amor a Cristo. Estas son las malas noticias, que la paga del pecado es muerte. Ahora las buenas. Mas la dávida, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo estoy acabando. Las buenas noticias. Vino Jesús predicando el Evangelio del reino de Dios. Vino Jesús predicando el Evangelio de Dios. Jesús también era un predicador. Llamaba a todos los hombres y advertía del peligro de rechazar su palabra. Predicaba a multitudes, predicó a los 5.000, a los 4.000, dando la multiplicación de los panes. Predicó individualmente, predicó a Nicodemo, que era un vaya, no me sale. Predicó a Nicodemo, que era un fariseo. Predicó a la mujer samaritana. A las mujeres no se les tenía mucha estima, siendo Jesús un rabino, y más siendo samaritanas, que eran como perros. Predicó a hombres, a mujeres, a niños, clase alta, clases bajas,
clases sociales marginales. Cristo había venido con un mensaje de vida para quienes estaban muertos en delitos y pecados y eran esclavos de sus tradiciones. Vino con un mensaje que desafiaba el hambre y la sed espiritual del no creyente y tiene interés en aquellos que andaban en oscuridad, porque Él es la luz del mundo, como dice Juan. Él venía con un mensaje de vida, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Desafiaba el hambre y la sed espiritual. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de él correrán ríos de agua viva. Este mensaje tiene para los hombres un tiempo limitado. Tiene un tiempo limitado. Cronos. Tiene el tiempo limitado del hombre que puede morir. El de la oportunidad para creer. Entre tanto que tenéis luz, creer en la luz, para que sepáis, para que seáis hijos de luz. El Evangelio son buenas noticias, porque nosotros, siendo pecadores, Cristo tiene voluntad para salvar, y lo ha hecho. Y nos podemos apropiar de ese sacrificio en la cruz. La proclamación de su cruz, de salvar a todo hombre de la esclavitud del pecado. Cristo era el Evangelio mismo, y el reino que Jesús proclamó se puede entender, por ejemplo, de tres maneras: espiritual, milenial y eternamente. Cuando Cristo vino en su primera venida, el reino era espiritual. Hoy en día sigue siendo espiritual, porque todos aquellos que vienen a Cristo en fe están avanzando en el reino espiritual. Pero también tenemos esa promesa de un reino físico. En Apocalipsis se nos dice que el reino durará 1000 años, y después de eso Jesús inaugurará el reino eterno para siempre en los cielos. ¿Cómo escapa un esclavo de Satanás, de ese tirano, y puede entrar al reino de Cristo, al reino espiritual, al reino físico y al eterno? Con la respuesta de Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. 1 minuto y ya está. Mira dentro de ti. Mira dentro de ti. Mira dentro de tu pecado. Arrepiéntete de él. Y cree que el Señor Jesucristo es capaz de librarte de la esclavitud del pecado, de llevarte al reino de la gloria, donde Dios ya no está enemistado con nadie, porque entre Dios y los hombres hay paz. Una paz que nos viene justificada por la obra de Cristo en la cruz, que se nos imputa a todos aquellos que creemos en Él. Dice Colosenses: vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy hemos explorado lo que significa el Evangelio y cómo se aplica a nuestras vidas. Hemos visto que el tiempo se cumple y cómo su gracia nos alcanza. Pero ahora la pregunta es: ¿qué haremos con esta verdad que hemos recibido? La Biblia nos invita no solo a ser oyentes, sino también a hacedores, como dice Santiago. El Evangelio no es solo algo que se escucha, sino que también se vive. Si hoy tu corazón ha sido
tocado por el mensaje de Cristo, te invito a que des un paso de fe. Arrepiente de tus pecados y confía en Jesús como Salvador. Abre tu corazón a su amor y permite que el Espíritu Santo transforme tu vida. Si ya eres seguidor de Cristo, te animo a renovar tu compromiso con Él. Profundiza tu relación con Dios a través de la oración, la lectura y la comunión con otros creyentes. Hemos celebrado juntos la presentación de David y vemos cómo este acto simboliza la dedicación de una vida a Dios. Y al igual que David, cada uno de nosotros ha sido llamado a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Somos una familia espiritual, unidos no por sangre, sino por la fe en Jesucristo. Ayudémonos a crecer juntos en nuestra fe, a apoyarnos en los momentos difíciles, hermanos, a celebrar las victorias. Que esta iglesia sea un lugar donde experimentemos el amor de Dios y que vivamos ese amor de Dios y que prediquemos para todas aquellas personas, sean cristianas o no. Es un mensaje maravilloso el del Evangelio. Es un mensaje maravilloso del Evangelio y me da pena a aquellos que todavía no lo conocen, porque daría un brazo por muchas personas que están aquí de que hoy fueran cristianas. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén.